Porque el problema de Chile hoy día es precisamente ese. Los representantes están absolutamente aislados de lo que está pasando, de lo que está sintiendo, de lo que está queriendo la base, ¿no? La base, la vitalidad del movimiento va a depender fundamentalmente de esta capacidad de que sus representantes articulen realmente los intereses y las preocupaciones que están detrás del movimiento estudiantil. Si eso se mantiene, si logramos esa vinculación y si vamos más allá del movimiento estudiantil y articulamos esta fuerza, porque obviamente esto genera efectos demostrativos, ¿no? O sea, cuando la gente ve a los estudiantes en la calle y se movilizan, van a haber otros sectores que se van a incorporar. Ahora, ¿cuánto va a demorar eso? Yo no lo sé, realmente no lo sé. Yo tengo la esperanza de que sea pronto, digamos, y de que en el corto tiempo logremos consolidar esto que es una energía de protesta, de movilización, en un acuerdo político nacional sobre puntos fundamentales. Vuelvo a insistir, la Asamblea Constituyente, la renacionalización del cobro, la reforma educacional, la reforma a la salud, son puntos que no necesitamos ningún acuerdo ideológico previo, no necesitamos ser todos comunistas, o todos demócratas cristianos, o todos socialistas, no necesitamos eso. Necesitamos ser chilenos que sabemos que esto no funciona y que tenemos que hacerlo funcionar bien. Y sabemos por la experiencia de los países que han alcanzado el desarrollo que esto se logra con mayor compromiso del Estado y con mecanismos de representación del Estado más democráticos. Por lo tanto, hacia allá tenemos que ir. Y a mí me parece que dependiendo de lo que hagamos, de la energía que pongamos, de la fuerza que seamos capaces de imprimirla, va a depender el periodo de maduración en que frague este movimiento y que realmente se materialice en transformaciones políticas de envergadura y no transformaciones menores como las que está planteando el ministro Ángel. A mí me gustaría también escuchar a los estudiantes qué piensan, ¿no? Yo ya he dicho todo, no puedo decir más, ¿no? Pero me gustaría escucharlos también a ustedes desde el punto de vista de cuáles son sus expectativas, qué es lo que piensan, qué creen, ¿no? Parece que es también una forma de hacer que estos encuentros no sean solamente una charla que yo doy con sus preguntas, también generar un feedback, una alimentación, una retroalimentación, yo también para darme cuenta cuál es la percepción estudiantil en relación a lo que estamos. Buenas. Yo tengo, por lo que acaba de decir, una como duda, por así decirlo. Y también me llegan a comentarme lo que me preguntaron. La mía es hablar mucho de aumentar los impuestos a grandes rasgos. Pero el tema es cómo afecta esto después a la economía en tiempo futuro. Porque, por ejemplo, yo como inversionista afuera, si tengo a Chile, que es un país que me van a cobrar más impuestos, ¿me interesa meterle plata a Chile? Es decir, esto de la educación es, por así decirlo, pan para ahora y hambre para mañana, o es meramente una exageración mía. Y el otro punto que me habían dicho que si podía contar cuáles eran las complejidades legales de legalizar, nacionalizar el cobro. Exacto. Bueno, respecto a lo primero, sí, ese es un argumento que siempre da, como que yo lo he escuchado tantas veces y lo he contestado muchas veces. Yo no sé si hay alguna evidencia de eso. Lo que sí sabemos es que en Alemania, que es una economía dinámica, que tiene estándares de vida muy superiores a los nuestros, las tasas de impuestos, la carga tributaria llega al 40% del Producto Interno Bruto y los inversionistas no se arrancan, no se van. Sigue habiendo niveles de inversión muy superiores incluso a los que nosotros tenemos como país. El problema, por ejemplo, de si los inversionistas que vienen, por ejemplo, a explotar el cobre, se irían si nosotros le aumentamos la carga tributaria. Pero la pregunta es, ¿a dónde se irían?
cobre. Hasta ahora no se sabe si en el fondo del océano hay cobre o no, pero es un poco más difícil sacarlo del fondo del océano que la cordillera de los Andes. Nosotros tenemos 50% de las reservas de cobre mundial. En consecuencia, si hay una empresa que su rubro es la explotación del cobre, y nosotros le decimos, mire, hasta aquí no llegó la fiesta, vamos a, por lo menos, a ponerle un royalty del 30%, no se van a ir. Yo quisiera que se fuera, porque creo que Chile tiene... Yo realmente me hago esta pregunta y lo dejo, no es para conseguir aplausos, pero... Hay que pensar, si la inversión extranjera viene a Chile y me dice, mira Marcelito, yo te voy aquí a poner 3.000 millones de dólares, voy a extraer cobre, lo voy a procesar, pero además voy a hacer lo siguiente, como eres medio ecologista tú, todos los daños ambientales que yo provoque los voy a compensar, los voy a procesar, voy a tener tecnología sustentable, no vamos a emitir ningún gas a la atmósfera, no vamos a poner arsénico en el agua, nada de eso, todo lo vamos a tratar y el agua que entra sale tal cual entró, impecable, incluso mejor todavía. Bueno, pero además, como también yo sé que andas preocupado por problemas sociales, el empleo, la desigualdad, voy a dar 2 millones de empleos. Bueno, si hace eso, yo le digo, bienvenido sea. Y además me dice, ¿estás preocupado de educación? Viejo, mira, la mitad de las utilidades las voy a entregar para que el Estado chileno pueda financiar la educación. Si a mí me dice eso la inversión extranjera, yo le levanto un monumento. Primero por lo que hace, y segundo porque sería la primera vez en la historia de la humanidad que la inversión extranjera hiciera una cosa así. En fin. Pero la realidad no es esa. Entonces, tú tienes inversión extranjera de 20.000 millones de dólares acumulada en Chile y resulta que dan menos del 10% del empleo. 400.000 trabajadores son responsabilidad de la inversión extranjera, de la tremenda inversión extranjera, que equivale al 70% del Producto Interno Bruto. Dan apenas 400.000 empleos. Nosotros somos en Chile 8 millones de trabajadores. ¿Qué son 400.000 empleos en el marco de 8 millones de trabajadores? Menos del 10%. No se hacen cargo los pasivos ambientales. O sea, las mineras en el norte tienen el desastre con el agua, pero el desastre completo. No se hacen cargo de ese problema y siguen usando el recurso más escaso del planeta, que es el agua, para su beneficio propio, dejando a las comunidades indígenas, incluso a las ciudades, con severos problemas de suministro de agua. No hacen aporte sustantivo al Estado de Chile para que se haga cargo de esto. Entonces, ¿para qué tenemos esta inversión extranjera? ¿Para qué está ahí? ¿Qué beneficio tiene Chile de este tipo de inversión extranjera? Yo digo lo siguiente, nosotros tenemos más de 100.000 millones de dólares en las AFP, rentando menos de entre 3 y 4% anual. Ustedes saben cómo funciona lo de la AFP. A mí me sacan la plata de lo que yo, del ingreso mensual, se lo pongo en una AFP democráticamente elegida, o sea, tengo que elegir entre 4. Yo digo, si yo no quiero ponerla en la AFP, te jodiste, cabrón, tenés que ponerla igual nomás, porque es así. O sea, y bueno, ¿y puedo decir algo respecto a qué hacen con mi plata? No, nada. Tú tienes que confiar en nosotros, que somos los que sabemos. Y no te preocupes que tu plata la vas a poner en la polar. Ahí nosotros tenemos ahí más de 100.000 millones de dólares. Una parte importante de esos recursos podrían estar invertidos en la actividad minera. Y con las utilidades y con la rentabilidad que tiene la actividad minera, te daría mucho más del 3 y 4% que está rentando
las empresas, las AFP en inversiones financieras, especulativas, que siempre le apuntan mal y terminan invirtiendo en los que quiebran, en los que hacen negocios fraudulentos, en los bonos basura, etcétera, etcétera. Entonces, realmente, yo digo, no, honestamente no tengo nada contra la inversión extranjera como ideológicamente hablando. No me parece que haya que discriminarlo particularmente porque hablan inglés, japonés, chino o alemán, ¿no? Pero a mí me gustaría una negociación más de igual a igual. Y si efectivamente esta inversión extranjera le aporta al país, pues bien, que estén. Pero si en estas circunstancias, en esta realidad, el aporte a la inversión extranjera es prácticamente menospreciable, o sea, es insignificante. Realmente Chile pierde más con su presencia aquí que lo que gana, ¿no? Ahora, no se van a ir. ¿Por qué no se van a ir? Porque no tienen dónde irse. Si la cobre está acá, no se van a ir y van a hacer exactamente lo mismo que hicieron cuando Evo Morales les dijo que le iban a nacionalizar la reserva de gas, ¿no? Se sentaron a conversar, a negociar, para ojalá perder lo menos posible. Van a estar dispuestos a perder, pero van a tratar de perder lo menos posible. Entonces yo creo que el cambio en estas normas como los impuestos, los royalties, a la larga son mucho más beneficiosos para el país que costosos, ¿no? Porque no creo que sea de la inversión extranjera y porque donde vayan les van a cobrar más impuestos y más royalties que en Chile. Ese es el tema. Entonces, ¿dónde se van a ir? No tienen cobre en otra parte, no tienen tasas de impuestos más bajas en otra parte, ni tienen tasas de royalty más bajas en otra parte. Entonces, ¿qué les queda? Negociar. Desgraciadamente no se van a ir, pero en fin. El otro tema... El tema de la parte de legislación de... no es el cobre. Bueno, pero un punto para lo que había dicho, porque nosotros, por lo menos lo que he visto, que la economía y todo se sustenta a base del cobre. El día que o aparezca un reemplazo del cobre, ya sea por conductor o lo que quiera, o se acabe el cobre en Chile, o los precios se desplomen, todo lo que vamos a haber logrado, dentro de todo no, se va a caer porque se van a ir las lucas, no van a dar. ¿Con qué pagar todo? Lo que pasa es que cuando por lo menos por lo que yo tengo entendido, no sé mucho de economía, pero el día en que China deje de comprar tanto cobre, el precio va a bajar a lo que estuvo hace un par de años atrás, que era alrededor de un dólar por libra, lo cual hoy en día son 4, es decir, un cuarto de lo que se producía antes. Entonces, ¿no será bueno que también Chile invierta en algo que sea más futuro? Bueno, esa es la idea. O sea, la idea, como ahí se ha difundido, es cambiar cobre por inteligencia. Es decir, en cualquier escenario, baja el precio del cobre, inventen un sustituto, el cobre se va a acabar. Y cuando no tengamos cobre, ¿qué? Esa es la pregunta. Por eso que lo que es importante es que hoy día, en estas circunstancias, en esta coyuntura, nosotros seamos capaces de convertir ese cobre en otra cosa. Por ejemplo, plantas de energía solar en el norte de Chile. Por ejemplo, ingenieros de primera calidad, técnicos de alta especialización, que puedan producir, sin la base del cobre, otra actividad, puedan generar otra actividad que permita, cuando el cobre se acabe, tener los ingresos que el cobre hoy día está produciendo.